Bienvenidos a nuestra charla Médicos. En Hospital del Valle nos caracterizamos por tener los estándares más altos de calidad y seguridad. Somos el campus hospitalario más grande de la zona norte, donde contamos con todos los servicios médicos hospitalarios de diagnóstico, de apoyo y consulta externa en un solo lugar para la atención de nuestros pacientes. Para nosotros, la educación, innovación y el crecimiento son clave importante en la búsqueda de la excelencia para brindar el mejor servicio a nuestros aliados médicos especialistas y a nuestros pacientes. Hemos creado este espacio educativo para que médicos especialistas, médicos generales asistenciales, personal de enfermería, estudiantes de medicina y personal de salud puedan compartir sus conocimientos y experiencias aprendiendo juntos temas importantes de la medicina. Contaremos con la oportunidad de interactuar a través de las preguntas y respuestas entre colegas, colocándolas en el chat de esta aplicación, y al finalizar nuestros expositores darán respuesta a las mismas. Con médicos especialistas credencializados como nuestros expositores, aseguramos la calidad de los contenidos aquí expuestos. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra charla. Buenas noches, gracias por la invitación nuevamente y es un gusto poder compartir con todos los médicos del Hospital del Valle. Es un grato honor, un grato placer poder pertenecer a esta enorme institución a la cual le guardamos mucho cariño, respeto, admiración y siempre innovando y tratando de seguir adelante como hospital y engrandeciéndolo cada día con nuestra labor, con nuestro trabajo. Y este tema, pues en particular, creo yo que se une a toda esa gama de las áreas de estamos en el hospital, es parte de esa estrategia que se tiene para, en este caso, para llevar a cabo lo que es el monitoreo de lo que es trabajo de parto. Entonces, recuerden que es un proceso que tener en cuenta algo primario antes de todo esto, y es una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico, porque recuerden que tenemos que, en primer lugar, determinar que la edad gestacional sea la correcta, que las condiciones de esa edad gestacional vayan acordes a el examen físico. Recuerden, aquí es algo muy importante, jóvenes, y es en la situación del embarazo como tal. El embarazo es un diagnóstico que se construye. No debemos de a priori decir, tiene el abdomen aumentado, es una mujer, está embarazada. Claro que la posibilidad esto, por supuesto que en el caso de las causas de amenorrea, obviamente en el caso de la secundaria, la más frecuente del embarazo. Otras patologías pueden ser aumento de abdominal y fallo menstrual. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica para saber que estamos atendiendo a la paciente correcta. Y esto nos remite a hacer un pequeño repaso, hacer una reseña de lo que es el trabajo de parto, porque ese instrumento parte precisamente de llevar a cabo ese diagnóstico en ese momento que la paciente se encuentra en trabajo de parto y que va a ser objeto de un ingreso oportuno y a tiempo, dado de que debemos de dividir el trabajo de parto en estas fases. Sabemos que el trabajo de parto, pues obviamente es un proceso fisiológico que conlleva un fenómeno de cambios bien estructurados en el útero, y obviamente inicia desde esa pequeña contractura que se genera, como todos lo sabemos, en el cuerno derecho, que viene a ser o presentar el punto de inicio de la contracción. Y obviamente esta va siendo llevada a lo largo de todo el útero hasta llevar a cabo la contracción completa de todo lo que es el útero. Y esta contracción tiene la capacidad, y debe de tener la capacidad, de provocar dilatación y borramiento del cérvix. Y esto tiene como objetivo grande, lógico, la evacuación del producto de la concepción, o en este caso del feto. Recuerden que la contracción
tiene tres características fundamentales, que es la intensidad, la duración y la frecuencia. Esto es muy importante y esto está dentro del contexto de esa historia clínica que le elaboraremos a la paciente al momento de recepcionarla en una emergencia. Recordándoles que la intensidad es importante, que obviamente desde el punto de vista y el contexto clínico hay una característica bien importante y lo hemos una, dos y tres de medicina, nuestros maestros decían que equivalía a tocarse el equivalente a una cruz, la punta equivalente a dos cruces, y tocarse la frente digitalmente es equivalente a tres cruces. Una forma comparativa. Quizás en ese momento no le tomábamos mucha atención a ese algoritmo, pero que tenía mucha relevancia al momento de determinar esa intensidad de la contracción. Y obviamente algo muy importante, que ahí viene el proceso de lo que nosotros llamamos dinámica uterina, que muchas veces hemos dejado de hacer, que muchas veces no lo hacemos a cabalidad y a conciencia, que esto es un punto muy importante, la duración de la contracción. Y esto es tanto como la otra característica de la frecuencia. ¿Por qué? Porque la dinámica uterina necesita ser evaluada para determinar características. ¿Cuánto dura esa contracción? Recuerden que una contracción debe durar más de 30 segundos para hacer una duración efectiva, y una frecuencia, como todos lo sabemos, de 3 en 10 minutos. Si las características son reunidas tal cual son, 3 cruces, más de 30 segundos y 3 contracciones en un lapso de 10 minutos, estamos hablando de una contracción del trabajo de parto. Y obviamente esto ya tenemos la premisa de que esta paciente que estamos evaluando en ese momento está con contracciones de trabajo de parto. Recordando que también debemos diferenciarlas de las contracciones de Braxton Hicks, que son unas contracciones previo a todo este proceso que son indoloras. Y para tener un poco en cuenta, las contracciones verdaderas del trabajo de parto tienen nombre, así como existen las de Braxton Hicks, las de trabajo de parto son de Álvarez de en la atención del parto y el seguimiento que le dependiendo en qué momento del trabajo de parto está ingresando. El control durante este periodo de dilatación y hasta llevarla al expulsivo, es importante tener el apego de estarla evaluando de manera periódica. Lo recomendado en este caso es evaluarla cada 2 horas. Tomando en cuenta, como les mencioné, y volvemos y hago hincapié en esto, en tener el conocimiento a qué paciente estamos atendiendo. No solo el nombre de la edad de la paciente, sino las características, y en este caso la historia ginecobstétrica es fundamental. Si es primigesta o multípara en este caso. ¿Por qué? Porque aquí es donde diferenciamos cómo va a evolucionar una mujer embarazada primigesta y cómo evolucionaría una embarazada multípara durante durante un parto. Y esto es muy importante. Por eso les hago énfasis que la historia clínica en este tipo de casos es fundamental. Y aquí es donde nos viene lo que siempre hemos conocido, las fases clínicas del trabajo de parto, y recordándole que dividen en la primera es la fase de dilatación, que es la fase de dilatación. Aquí recordamos un poco la llamada curva de Friedman, en la cual esta nos ayuda o nos apoyaba en ese proceso de determinar los tiempos, que eso es una parte muy importante de determinar aproximadamente cuánto debe durarle ese trabajo de parto, ya sea una multípara
o a una primigesta. Recordando que la primera etapa del trabajo de parto se divide en dos fases, la fase activa y la fase latente. La fase latente, como su nombre lo indica, es un proceso latente donde la contracción no reúne las características propias de una contracción de trabajo de parto efectiva. Y volvemos a lo efectivo, una buena intensidad, una buena duración y una buena frecuencia. Recordando, y aquí es donde retomamos ese tiempo que les mencionaba, que la curva de Friedman nos lo decía, y eso no ha cambiado hasta la fecha. 20 horas para una nulípara en este proceso y 14 horas para una multípara en este proceso de la fase latente. Toda aquella paciente que se pase de esas 20 horas o de esas 14 horas se le llamará fase latente prolongada. Recuerden que esto emana de lo que podamos determinar en la historia clínica y en el examen físico al momento de evaluar la paciente. Una vez sabemos y conocemos que existe esta fase, recordando que la fase latente, según evaluamos y nos trasladamos a la curva de Friedman, parte desde la dilatación de 2 centímetros hasta la dilatación de 4 centímetros. Eso se le conoce como la fase latente. Obviamente, como les mencioné, esta característica es muy individual para las pacientes. Cada paciente tiene una respuesta completamente diferente, porque aquí hay parámetros muy importantes una vez esté en el límite de la fase latente y la fase activa, porque aquí es donde hay variantes, y una variante es esa fase activa del trabajo de parto, donde se da un parto, se puede dar lo que llamamos un parto precipitado. Por eso es importante determinar las características de la paciente y poder prever qué puede suceder. Aquí, en este caso, jóvenes, y en todo este proceso, es importante mencionarles que debemos de ser vigilantes, muy observadores y muy acuciosos al momento de evaluar una paciente. Obviamente, como les mencionaba, la fase activa es donde el cuello está borrado casi en su totalidad y obviamente con un grado de 3 a 4 centímetros para que ya sugiramos que la paciente ya ingresa en el proceso de trabajo de parto, en donde las contracciones ingresará en este proceso durante 1 hora, ya estará siendo dilatado de 1 centímetro a la multípara y de 1.2 centímetros para la nulípara. Entonces, recordando que esto es bien importante porque va acorde a lo que es el proceso ya de la interacción que genera los movimientos cardinales del feto. Recuerden que aquí hay interactúan varias fuerzas. Y aquí es donde los libros, como los libros de Gay, por ejemplo, que menciona la fuerza, el vehículo y el pasajero. Pasajero en este caso es el feto, el vehículo es el canal del trabajo de parto y la fuerza habla propia de las contracciones, porque cada uno de ellos puede representar una dificultad para que este proceso del trabajo de parto caiga en una situación de que lo que llamamos distocia del trabajo de parto, que aquí es un tema muy aparte y tenemos que tener en cuenta para hacer un diagnóstico oportuno y un diagnóstico claro de lo que pueda suceder en este proceso. Por eso es importante tener esta base en donde, dependiendo de la paridad, saber cuánto va a dilatar. Recuerden, 1.2 centímetros para una nulípara por hora y 1.6, incluso algunos hablan, para multíparas. Y esto es muy importante para que llegue a esa dilatación completa. La segunda fase, obviamente, la fase del expulsivo, en donde ya inicia a partir de la dilatación completa hasta la salida completa del bebé. Y esto no debe durar más de 2 horas en una nulípara sin conducción de analgesia de conducción y 1 hora en multíparas también sin analgesia de conducción, porque hay que tomar en cuenta ese aspecto como una variante para determinar este tiempo, ya que hay que sumar 1 hora de tiempo real en cada una de las características en el caso que sea una paciente que se le haya aplicado una epidural para analgesia del trabajo de parto.
Y obviamente la tercera etapa, como ustedes saben, es el alumbramiento, que es la salida del bebé hasta la salida completa de la placenta. Y recordar que si en algún momento, por X o Y razón, nos toca atender un parto, ya que el especialista, por X o Y razón, no puede estar, es importante revisar la placenta. El mecanismo de desprendimiento de la placenta también es fundamental. Aquí hay elementos de términos que vamos a recordar. El desprendimiento Duncan y el desprendimiento Schultz. Esto, recuerden que nos va a ayudar también a determinar la salida y los cuidados que hay que tener. Recuerden que el mecanismo de Duncan es muy fácil que queden membranas coriales retenidas. No estoy hablando de cotiledones, membranas coriales retenidas, porque el mecanismo de expulsión, recuerden que la Duncan es la cara materna la que sale primero. Y en la Schultz es la cara fetal la que sale primero. Entonces es muy importante en esto. Ya pasando en materia y teniendo estas bases de conocimiento, recordándoles que el partograma es un elemento importantísimo. El proceso de trabajo de parto nos permite más esto y más adecuado de esto. Aquí tenemos que ver lo que tenemos. Existen de partogramas. El partograma de la OMS, que es un poquito más complejo, el trazo y la curva de trabajo de parto, y no así el que está más estandarizado, sobre todo a nivel de Latinoamérica y en algunos países, inclusive de Europa, y en algunos estados de Estados Unidos, donde hay mucha influencia latina y maternidad. Un estudio muy grande hizo. Se apega a características latinoamericanas de la mujer, nos permite dar un grado de exactitud del pronóstico del trabajo de parto durante estemos monitorizando. Recordando que el Hospital del Valle cuenta con este instrumento, cuenta con el mismo, y recordándoles que es importante que al momento de que elaboremos y tengamos el expediente clínico a mano, que el personal de enfermería acompañe al resto de la papelería con el partograma en físico y llenarlo. Es importante mantener el conocimiento para muchos que ustedes pasaron por el hospital, como lo mencionó el doctor cuando hicimos nuestro proceso académico de quinto, sexto año en medicina, el propio internado, nos empapamos de este instrumento y muchas veces nos tocó llenar este instrumento. Recuerden que tiene donde hay que colocar el nombre, el número de identidad, y si ustedes se fijan, tiene dos recuadros grandes. El recuadro donde se lleva la dilatación, la frecuencia cardíaca fetal y la altura de presentación. Y si vemos la hoja, vemos que al lado izquierdo de la hoja tenemos unos cuadritos donde hay unos números, donde eso es equivalente a los tiempos que genera según sea la característica de la paciente. Recordando que este estudio se hizo tanto en multíparas, nulíparas, y se hizo con grupos pequeños, nulíparas con membranas rotas, nulíparas con membranas íntegras, nulíparas acostadas y de pie. Igual lo mismo multíparas, multípara acostada, multípara deambulando, multípara con ruptura de membranas y multípara con membranas íntegras. Y dependiendo de estas características, obviamente es el tiempo que nos va a llevar a elaborar el posible tiempo que llevará el parto o la expulsión del feto. Recordando que este cuadro se divide en dos etapas. Como les mencioné, aquí es donde se pone en práctica la situación de la fase latente con la fase activa. Y hay un punto en donde está la línea de base, que pueden verla, que parte la gráfica en dos partes. Y obviamente tenemos unos cuadros pequeños en donde están, quizás el más importante es el recuadro, el primer recuadro,
que es el superior, en donde ahí podemos ver las características de la presentación, de la frecuencia, de la cantidad de contracciones y de la actividad uterina. Y ahí ustedes pueden ver que se dibuja un cráneo, ¿verdad? El equivalente a un cráneo, donde vemos la parte occipital y los dos huesos parietales. Vemos un punto que eso es en negro, relleno completamente, y eso es la dilatación. Y obviamente vemos palabras como RAM, REM, obviamente ruptura prematura de membranas, ruptura espontánea de membranas, ruptura artificial de membranas, perdón, y ruptura espontánea. Y obviamente tenemos el cuadro, es un cuadrito en blanco, no relleno, que determina la frecuencia cardíaca fetal. Y el triangulito relleno en negro determina la frecuencia de las contracciones. O en este caso, importante también determinarlo. Y obviamente tenemos un cuadro en la parte inferior en donde vemos, donde dice hora real. Esa es la hora en la que ingresa la paciente y al momento en qué momento vamos a empezar la reestructuración de la curva del trabajo de parto. Y obviamente hay varios ítems como la posición materna, la presión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca fetal, que se van anotando, como les mencioné, puede ser cada 2 horas. En el caso de hospitales públicos, ustedes saben que es un poco más estricto y se puede ir anotando cada 30 minutos. Sin embargo, sabemos que nuestras pacientes en nuestro hospital no tenemos un médico exclusivamente para ellas, sino que tenemos que estarlas monitorizando tal como las recomendaciones internacionales de cada 2 horas. Y es importante el llenado. Y recalco, es importante que llenemos este partograma, porque esto nos libera incluso de responsabilidades al momento de determinar conductas a seguir según sea el caso. Y aquí es cómo se utiliza. Pues bueno, miren lo que les había mencionado, están los gráficos donde están las horas, que hay que tener en cuenta la hora real, que hay que colocarlo conforme a las características de la paciente, y esto es importante, el llenado. Y aquí vemos ya de vuelta la gráfica, donde podemos observar en la parte inferior del partograma se encuentra una con convenciones propuestas, que son las que le había mencionado, donde determinamos los planos pélvicos, la variedad de posición, la dilatación, el estado de las membranas, la intensidad de la contracción, su localización, la frecuencia cardíaca fetal, la posición materna durante el trabajo de parto. Estos ítems nos ayudan a tener con diligencia toda esta estructura del partograma y poder determinar exactamente cómo vamos a hacer esto. Y si ustedes ven lo que les había hablado del recuadro, en donde ya vemos los planos o la variedad de presentación, donde vemos el cráneo, lo que sería el cráneo con sus 2 huesos parietales, el occipital, el punto de la dilatación, las abreviaturas de REM y RAM, y aquí la intensidad y la localización de las contracciones, que obviamente están interpuestas en lo que es el cuadro que habíamos mencionado, que es el gráfico número 1, y obviamente todo lo que es tanto la frecuencia cardíaca fetal y la disposición materna. En este cuadro aún todavía persiste aquella nomenclatura, pero si ustedes ven, está puesto la actual. DIPS 1, que equivalen a las desaceleraciones tempranas, el DIP 2, que es las desaceleraciones tardías, el DIP 3, que son las desaceleraciones variables, y obviamente si hay o no presencia de meconio en el momento de una ruptura de membrana, ya sea espontánea o artificial. Aquí podemos ver, como les mencioné, nuevamente el cuadro. Esto es importante que nos familiaricemos con el mismo. Y algo muy importante, en el borde inferior, como les digo, hay que poner las horas del registro reales de los cuales llevamos ese proceso del trabajo de parto. Y aquí es algo muy importante, vean, aquí hay que tener en cuenta al momento del ingreso de la paciente
las características de la paciente, y volvemos al punto que les había comentado, conocer la paciente, saber dentro de su historia clínica a quién estamos evaluando y qué estamos evaluando, para poder determinar el proceso de la construcción de la curva del trabajo de parto. Esto nos va a permitir hacer una construcción correcta y adecuada. Si ustedes ven ahí, para construir la curva de alerta, que es la curva del trabajo de parto también, el punto de partida va a ser siempre la línea base. Esa línea es la que va a partir, ya sea si se cruza o inicia desde el momento que si la paciente ingresa con 5 centímetros o más de dilatación, o ingresa con 4 y nos toca evaluar hasta llegar a 5, en donde se hace un cruce de la evaluación para poder determinar y hacer esa curva de alerta. El tiempo de emplear de esto se elige de acuerdo a la paridad, recuerden eso, muy importante, y a la posición de la paciente. Si ustedes ven, ahí hay una característica en un recuadro rectangular punteado, pues ahí nos da el ejemplo de las características de una paciente. En el caso particular de tratarse ya sea una multípara o una nulípara con o sin membranas íntegras. Y esto es bien importante mencionar. Y aquí volvemos, si ustedes ven, aquí está detallado en color rojo esta curva de alerta, que para construirla, esta curva de alerta debemos tener en cuenta los aspectos en donde si la paciente ingresa con 5 centímetros de dilatación, es ahí, a partir de ahí, que se inicia la curva de la base o de la línea base para elaborar esa curva según la característica de la paciente. Si la paciente ingresa con 6 centímetros, pues se debe de iniciar desde el punto donde está la dilatación correspondiente o la que en ese momento encontremos. Y ahí es donde vemos una curva de alerta. En este caso que nos está tomando en cuenta es una multípara con membranas rotas que ingresa con 5 centímetros de dilatación y otra que ingresa con 6 centímetros de dilatación. Esto es un ejemplo claro de la elaboración de esta curva. Y aquí ponemos en cuenta eso que les había mencionado, aquella paciente que se decide su ingreso, ya sea porque las contracciones son muy fuertes, no la podemos enviar a casa, esa paciente que ingresa con algún grado de ruptura de membranas y el médico decide seguirle un proceso de trabajo de parto en donde ingresa con menos de 5 centímetros de dilatación, y podemos observar en esta característica una paciente que puede ingresar con 3 o 4 centímetros de dilatación. Igual se construye la gráfica. Ustedes ven esa línea azul, que es la línea real de la paciente. Ojo, recuerden que la línea, al momento de construir la curva de alerta, se debe de hacer siempre, y ese es un requisito indispensable, hacer que la curva sea punteada, y la línea continua, y si es posible de otro color, pero continua, es la de la paciente, la línea real del trabajo de parto. Y aquí podemos observar en este ejemplo una paciente que ingresa con membranas rotas, siempre multípara, que ingresó con 4 centímetros, 1 hora y media después aproximadamente, si ustedes ven, 1 hora y media después ya tenía 5 centímetros, y a partir de ese cruce de la línea de base con la línea real de la paciente, y ven ustedes la línea roja punteada, inicia la curva, la elaboración de la curva de alerta. Y ustedes ven en el cuadro punteado las características y ahí van los tiempos, cuánto debe de aumentar. Si ustedes se fijan, de la línea base a la siguiente dilatación, que serían 6 centímetros, se tarda 2 horas 30 minutos. Y ahí es donde ustedes ven los 2 puntos rojos entre la línea punteada. Y ahí ustedes van a ver que cada cuadrito equivale a ese tiempo, 2 horas 30 minutos. Y después, de 6 a 7 centímetros, ustedes ven que va de 1 hora 30 minutos. Y así sucesivamente hacia arriba hasta llegar al punto donde ya hay 15 minutos
entre 10 centímetros y el parto. Entonces, esto es importante, determinar las características de la paciente para elaborar una curva de trabajo de parto correcta. Aquí es muy importante tomar en cuenta estos aspectos, porque aquí quiero mencionar esto en cuanto a lo que se le ha llamado los planos de Lee o los planos de Hosch. Obviamente los planos de Lee son totalmente diferentes en función a los planos de Hosch, porque esto es una estimación del descenso de la presentación que se evalúa durante el trabajo de parto. Y esto es muy importante, porque aquí tenemos un punto fundamental. Recuerden que es importante, y aquí vamos otra vez a la historia clínica. Miren, si en el momento ustedes no saben el peso del feto por un ultrasonido recién estamos hablando de más o menos 2 semanas antes del ingreso. Es importante recordarles que si hacemos una buena historia clínica y un buen examen físico, existen herramientas en la obstetricia que nos ayudan a determinar el peso del feto. Y es la regla de Johnson. Todos creo yo que recuerdan la regla de Johnson. No voy a ahondar en ella porque es para cálculo del peso del feto desde el punto de vista de clínico en base a las características encontradas al examen físico. La altura uterina, si está encajado o no encajado, y eso recuerden la fórmula que existe para el cálculo de esto. Y obviamente tomando en cuenta los planos de Hosch y en este caso sería la estación del feto en cuanto a su descenso, y en los planos de Lille, que es el que más se utilizaba antes, va desde 5 centímetros hasta 1 centímetro negativo, es el -5, -4, -3, y obviamente el +1, el +2, el +3 y el +4, en cuanto una vez pase ese punto toconómico o ese punto que es el punto de referencia para determinar ambos planos, tanto si lo evaluamos con el plano de Lille o en el plano de Hosch, que como les comento es el más utilizado, como todo es el que más conocemos, y es recordar que el punto de referencia o el punto cero, que le llamamos, son ambas espinas que podemos determinar estos planos. Recordando que el plano de Hosch pues, ya es -3, -2, -1, +1, +2 y +3. Obviamente aquí ya una vez tenemos esta característica, debemos de poner en el partograma y volvemos nuevamente a la nomenclatura del partograma, y recuerdan aquel cuadrito que les mencionaba en la parte superior donde está la figurita que equivale al cráneo, recordando que está el cráneo porque este partograma está hecho para trabajo de parto en presentación cefálica o en presentación de vértice. Y obviamente, según el plano, en la parte derecha del partograma, ustedes van a ver que está estructurado aparte de la frecuencia, que está junto ahí con la frecuencia, están los planos en desde -3 hasta +1. Y ahí lo vamos dibujando según vaya existiendo ese proceso del descenso. Si ustedes ven aquí la característica, la construcción de la curva es importante. No solo hacer la curva, ojo, aquí ya tocamos el punto de la altura o de la altura de presentación, según los planos de Hosch. Y eso es importante, colocar ese dibujito que equivale al cráneo del feto en la posición de vértice, para poder determinar si el descenso lo está haciendo de manera correcta el feto, porque aquí es donde entramos en la categorización si el trabajo de parto está haciendo bien o hay algún problema, y aquí es donde detectamos, por ejemplo, las famosas desproporciones cefalopélvicas, que recuerden que la desproporción cefalopélvica, jóvenes, tiene apellido, y el apellido es, la parte más frecuente son los asinclitismos, recuerden, el asinclitismo, ya sea anterior o posterior, porque esto es importante determinarlo, porque quizá es la frecuencia con la que mayor frecuencia se da como causa de desproporción cefalopélvica.
Perdón, y obviamente también está lo que nosotros llamamos la desproporción cefalopélvica, obviamente, ya sea por una estrechez pélvica propiamente dicha desde el punto de vista anatómico de la pelvis materna o de un feto grande para esa pelvis. Entonces, por eso es muy importante, y vuelvo a recalcar la historia clínica, tener una estimación del peso fetal en la historia clínica que nos permita determinar si ese peso está bien para esa pelvis o ese trabajo de parto. Aquí vemos las condiciones que va cambiando todo esto. Aquí volvemos a este ejemplo. Si ustedes ven, esta paciente ingresó con 4 centímetros de dilatación. Seguimos con el mismo caso de una paciente multípara que está acostada porque está en posición horizontal con las membranas íntegras y en el ingreso, fíjense bien, ingresó ahí está el horario. Ingresó a las 2 de la tarde con 30 minutos. Y obviamente tenía 4 centímetros de dilatación. Si ustedes ven, una ruptura de membranas, pero ya la vamos a ver. La paciente es evaluada nuevamente a las 4:30, en donde encontramos 6 centímetros de dilatación. Si ustedes se fijan, la evaluamos en 2 horas. Y aquí volvemos, esas 2 horas importantes de evaluación. Una vez que ya tenemos ese cruce de la línea de base, construimos nuestra curva de alerta. Y ustedes se fijan, esa curva está hecha en base a lo que habíamos hablado, a las características de la paciente. Y en el momento, en este caso, la paciente a las 5:30 está con 7 centímetros de dilatación. ¿Y por qué se evaluó a esa hora? Y si ustedes ven, fue 1 hora después. Se evaluó porque presentó una ruptura espontánea de membranas. Y eso es muy importante, evaluar cualquier ruptura. ¿Por qué? Porque no solo vamos a evaluar la dilatación. Ojo, las rupturas espontáneas de membranas tienen que ser bien evaluadas porque podemos diagnosticar, incluso ya se ha visto prolapsos de cordón y que tal vez no estén en la vagina y no protruyendo a través de la vagina. Y por eso es importante la evaluación. Y ustedes ven en este ejemplo esa característica de haber sido evaluada justamente cuando se dio este apartado de la ruptura espontánea de membrana. Si ustedes se fijan de manera horizontal donde dice punto de cambio, ya habíamos construido nuestra curva de alerta. La habíamos hecho con la característica de multípara, acostada, con membranas íntegras. Pero en este caso ya cambia porque ya hay una modificación dado por la ruptura de membranas y sin importar si es espontáneo o artificial, aquí hay un punto de cambio y se elabora nuevamente una curva de alerta fuera de la original. Y ustedes ven la original y la nueva curva de alerta según este cambio. Y eso es muy importante realizarlo porque en teoría esta paciente estaría saliendo. Si ustedes se fijan, esta paciente estaba destinada a salir aproximadamente a las 8:45 de la noche, pero va a salir casi 1 hora y media antes. Estará saliendo casi a las 7:30, 7:45 de la noche. Entonces, por eso es importante el conocimiento de esto. Y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, algo práctico, ¿verdad? Espero que le entendamos a esto y ya saben que cualquier cosa, al momento de que terminemos, pues podemos responder. En el primer ejercicio vemos una paciente de 16 años, primigesta, con un embarazo de 38 semanas, 5 días, se presenta a la emergencia a las 16:30 horas con una historia de dolor tipo cólico en vientre de 4 horas de evolución y al evaluar encontramos signos vitales en límites normales, con una altura al examen físico, lo más trascendental de esa historia clínica. Una altura uterina de 31 centímetros, una frecuencia cardíaca fetal de 142 latidos por minuto, un pulso de 88, una frecuencia respiratoria de 22 y una actividad uterina de 3 en 10. Encontramos en ese momento 2 centímetros de dilatación, borrada en un 50%, está en altura de presentación de -3, membranas íntegras y es un producto encefálico. Al tacto. Evaluamos la paciente 2 horas después
y encontramos 4 centímetros menos una altura de presentación de menos 2, membranas íntegras, una frecuencia de 138 y la actividad uterina sigue de 3 en 10. A las 20 horas, 30 minutos, evaluamos y encontramos 6 centímetros. Vayan dándole seguimiento a la hora que ingresa y a la hora que estamos evaluando. Y obviamente a las 6, a las 20:30, a las 6 tiene 6 centímetros, una de menos 2, una frecuencia cardíaca de 142, una altura de 3 en 10, evaluamos a las 22 horas 30 minutos, ya tiene 8 centímetros, ya en este momento se hace RAM de parte del evaluador, tiene 132, sigue con 3 en 10 y se da un parto a las 23:15 de un producto sano con buen Apgar. Retrocedemos un poco a la curva y recordándoles que en estos ejercicios es importante mantener y el trámite del ejercicio aquí es que ustedes sepan cómo hay que evaluar la paciente, darle seguimiento a esos tactos, porque a veces no anotamos esas cosas, no determinamos bien estos detalles y nos dificulta construir un partograma de manera adecuada. Si ustedes ven en este ejercicio y nos traspolamos a la hoja del trabajo de parto, podemos ver, y lo podemos ver en las horas reales, a las 16:30 estaba con 2 centímetros. Entonces, ¿de dónde parte ese punto? Bueno, donde está el número 2 y ahí lo vamos a hacer. Si ustedes se fijan, la paciente tiene 4 a las 2 horas, o sea, ¿a qué horas serían? A las 18:30 horas. A las 18:30 ya tiene 4. Si ustedes ven, al momento de dibujarlo, todavía no ha sobrepasado la línea de base. Ojo, vayan dándole seguimiento a esto. A esa hora, la paciente todavía sigue por debajo de la línea de base. Y una vez evaluamos nuevamente a las 20-30 horas, ya tenemos 6 centímetros de dilatación. Esta es la curva real de la paciente. Y es aquí donde hacemos, porque ya se cruza, como el ejemplo que tenemos ahí, se cruza la línea de base con la línea de la paciente y es desde ese punto de cruce de la línea de base con la línea de la paciente donde iniciamos la construcción de la curva de alerta, ¿verdad? Y en este caso, a esa hora que tenía 6 centímetros, si ustedes se fijan, está con membranas íntegras. Está con membranas íntegras. Y eso significa que tenemos que construir la curva con el horario, con las horas de las membranas íntegras. Y en una paciente nulípara, porque si ustedes ven en la historia, apenas tiene 16 años y es una primigesta. Ya a las 22 horas ya tiene 8 centímetros y le hacemos RAM. El examinador y el evaluador hace RAM. ¿Qué significa eso? Que ya tenemos que cambiar nuestra curva. Tenemos que construir ya la curva de alerta original. Se deja a un lado y se hace una nueva curva a partir del punto de dilatación que fueron esos 8 centímetros y se hace la nueva curva ya con membranas rotas. Y obviamente, si tenemos el buen tino, vamos a ver que casi una hora, 45 minutos después, prácticamente este bebé está naciendo. Y eso ya nos dice que la curva fue bien hecha, la paciente estuvo siempre dentro de la curva. Y aquí me voy a detener un poco antes de continuar, recordándole que si vemos enfrente nuestra curva de alerta, todo lo que esté después de la curva de alerta, o sea, hacia la derecha, es negativo. Es lo que nosotros llamamos se salió de la curva o está fuera de la curva de alerta. Todo lo que esté dentro de la curva de alerta, o sea, toda la parte izquierda del gráfico, la paciente está dentro de la curva de alerta y eso significa que la paciente está en un buen proceso de trabajo de parto. Aquí vemos esta paciente, 28 años,
multípara que ingresa a las 21 horas con historia de salida de líquido, con 2 horas de evolución de esa salida, y hace 1 hora presenta dolor tipo cólico en vientre bajo, moderada intensidad, se presenta la emergencia y al evaluar encontramos los signos vitales 110-60, pulso de 78, una frecuencia respiratoria de 18, una temperatura 36.8, una actividad uterina de 2 en 10 y una frecuencia cardíaca de 152. Ustedes ven que al momento de evaluarla ya encontramos 5 centímetros de dilatación, 70% de borramiento, está en -3, membrana rota, cefálico, por lo cual se indica conducción. ¿Por qué conducción? Como esta situación, obviamente por la ruptura de membranas. Y recordando que apenas, por suerte, tenemos 2 horas de evolución, sin embargo, es importante la conducción para acelerar ese trabajo de parto. Y obviamente la evaluamos en las siguientes horas y encontramos que esta paciente ingresa, oigan bien, a las 21 horas con 5 centímetros y 2 horas después. Miren, oigan bien la hora, 21 horas. ¿Cuántas horas llevó para las 23 horas llevar 6 centímetros? Imagínense ustedes, en 2 horas llegó apenas a 6 centímetros. Esto ya es una situación de alerta, una situación desde este momento, ustedes ya pueden ver que la paciente tuvo un proceso en donde el tiempo de dilatación no se cumple como lo habíamos mencionado, que es de 1 centímetro o 1.6 centímetros por hora en una multípara, sino que ya dilató 1 centímetro, pero en 2 horas. Y esto obviamente aquí podemos determinar que se trata de una situación y la altura de presentación sigue siendo la misma, y aquí lo que hay es un retraso en la dilatación. Y aquí obviamente hay que tomar en cuenta varias características. ¿Cómo estaban esas contracciones? ¿Llevamos acaso bien la conducción? ¿Le subimos el goteo de la oxitocina de manera correcta y adecuada? Porque si ustedes ven en el ejemplo, sigue con 2 en 10. Y si le pusimos oxitocina en esas 2 horas, tuvimos que ir incrementando la misma hasta alcanzar las contracciones con una buena intensidad, una buena duración y una buena frecuencia. Y ya vemos que a las 1 de la mañana la paciente sigue con 6 centímetros, está en -2, aunque bajó un poco, pero tiene caput una cruz. Y ya tiene 3 en 10. ¿Esto qué significa, jóvenes? Que la curva está aplanada. Y si ustedes ven 6 centímetros a las 23, otras 2 horas más, son 6 centímetros. ¿Qué sucede? Y ya lo vamos a discutir al final. Y me gustaría ver su opinión. El ejercicio 3, ya vemos una paciente de 32 años, multípara, que ingresa a las 9 de la noche con una historia de 4 horas de dolor tipo cólico en vientre con signos vitales normales. Al evaluar ya encontramos 4 centímetros, altura de presentación de -3, membranas íntegras, cefálico, una frecuencia cardíaca fetal de 138 latidos por minuto, una actividad uterina de 2 en 10. A las 2 horas después encontramos 6 centímetros de dilatación, está en -3, con una frecuencia cardíaca de 142 y una actividad uterina ya de 3 en 10. 1 hora después, la paciente o enfermería nos llama porque la paciente dice que hay salida de líquido. O sea, estamos ante una ruptura espontánea de membranas. Al momento de evaluar a esa hora ya encontramos 7 centímetros, un líquido claro, 145 latidos por minuto, una actividad uterina de 3 en 10. Y si ustedes se fijan, ingresó a las 9 y se atendió un parto a las 15 horas. Bueno, aquí vemos ese ejemplo donde ven nuevamente y volvemos. La paciente ingresó con 4, a las 2 horas 6 centímetros, hubo REM, se modificó la curva de original. Cuando se hizo la curva de alerta, se partió desde el punto del cruce de la línea de base con la dilatación real de la paciente. Se construye la curva, se modifica a partir del momento en que hay una ruptura espontánea de membranas, y si ustedes se fijan, ya el parto se tuvo que haber dado de manera expedita. Y según esto, nació a las 15 horas. ¿Qué significa? Que la paciente nació
o tuvo su trabajo de parto en la hora adecuada. Y eso es muy importante. Aquí vemos otro ejemplo en cuanto a la progresión de la dilatación y la curva de alerta. Si ustedes se fijan, esta construcción es de una paciente que ingresó a las 5:30 con 5 centímetros. La curva de la paciente se construye y se evaluó. Miren, esto en un lapso de este tiempo ya la paciente tenía 9. Aquí podría ver qué pasó, porque no hubo una evaluación a las 7:30, por ejemplo. Si ingresó a las 9, no pudimos llegar, estábamos ocupados, teníamos mucho paciente, etcétera, etcétera. El colega ginecólogo llegó y ya llegó con 9, en fin, ¿verdad? Aquí hay varias cosas que se pueden deducir de esta gráfica. Y obviamente el parto se dio casi a las 10:30 de las horas. Y tuvo un parto siempre dentro de la curva de alerta y no sobrepasó por ningún momento la zona de alerta de la curva. Aquí vemos otro ejemplo claro, ¿verdad? Donde una paciente que llega con 3 centímetros a las 2:30 de la tarde, evaluamos a las hora y media siguiente. ¿Por qué? Porque hubo una ruptura espontánea de membranas. Evaluamos nuevamente 2 horas después, encontramos ya 6 centímetros y ese punto de partida entre el cruce de la línea de base con la curva de la paciente, recordándole que es cuando se construye el trabajo de parto. Y aquí vemos el ejemplo de esta paciente en donde teníamos posiblemente un cambio. Imagínense ustedes que tiene 8 centímetros a las 19:30, de 19:45 horas, y puede haber un cambio en esto y puede prolongarse la misma. Entonces siempre hay que tener ese cuidado de estar evaluando después de aquí, porque ya el parto debe ser inminente, máxime si es una multípara, y eso se puede dar en la próxima hora, una vez entre a 8 centímetros con buena actividad uterina. Bueno, esto es todo lo que les traía. Espero que podamos construir un partograma y solo recordándoles la importancia de la historia clínica, la importancia de hacer las anotaciones correspondientes, el llenado completo de nuestra hoja de PAMA, para así facilitarnos a nosotros y a todos los que estemos involucrados en la atención de un trabajo de parto, hacer la manera correcta y adecuada para tener un final feliz en un parto. Gracias. Para nosotros en Hospital del Valle ha sido un verdadero gusto el haber contado con la presencia de todos los asistentes y participantes, gracias a nuestro moderador y especialmente al expositor, quien ha dedicado su tiempo y que ha compartido su experiencia a través del contenido educativo aquí expuesto. Esperamos contar con su participación en nuestro próximo evento, del cual pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, y al inscribirse recibirá un mensaje de recordatorio una hora antes de llevarse a cabo la charla. Charlas médicas virtuales de Hospital del Valle, cuando el bienestar y la educación se unen.